¿Cómo son los miembros de las élites políticas? Todas las investigaciones llevadas a cabo sobre élites políticas han tratado de determinar en primer lugar el perfil básico de los miembros de esta élite. Y las primeras preguntas que se han planteado en esa búsqueda se han dirigido a conocer cuáles son los orígenes sociales y cómo es el proceso de socialización del que surge la élite política. La primera y clara respuesta a estas cuestiones es que la élite política procede mayoritariamente de las clases medias y altas y que a finales de siglo se puede seguir diciendo lo que señaló Susan Cryer hace bastantes años en torno a todas las élites y también la política, y es que los factores de clase social siguen desempeñando un papel importante en el reclutamiento de las élites políticas, empresariales, militares y de la administración pública superior, así como de las élites judiciales, científicas, religiosas, de opinión y del entretenimiento. A principios de los 70 Robert Putnam recopilaba datos de varios estudios sobre los orígenes de clase de la élite política alemana, francesa e inglesa desde el siglo pasado hasta principios de los 70 que mostraban que si bien la representación de la aristocracia había descendido notablemente, la representación de la clase trabajadora se había mantenido en la misma escasa proporción o había descendido mientras que la representación de las clases medias había aumentado notablemente. El mismo Putnam, Averbach y Rockman, con datos algo posteriores sobre los 6 países en los que se centró su estudio, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Holanda y Suecia, muestran que mientras solo el 12% de la muestra de la población general tiene padres en ocupaciones gerenciales y profesionales, las dos posiciones más elevadas de su clasificación de estatus, nada más y nada menos que el 66% de la élite burocrática y política tiene padres con esas profesiones. Los autores destacan que este dato es tanto más sorprendente cuando se tiene en cuenta que de la muestra de hombres entre 35 y 70 años en profesiones gerenciales o profesionales, solo el 41% proceden de padres con esas mismas profesiones, lo que lleva a estos autores a afirmar que en términos de sus orígenes sociales Sauerbraucrats and Politicians are the creme de la creme of their societies. 45. Los análisis sobre los orígenes sociales de las élites políticas muestran también que existen significativas diferencias en los orígenes de esas élites según partidos políticos. Como cabía esperar, el porcentaje de origen de clase baja o media baja es notablemente superior en los políticos de los partidos de izquierdas. Gutzman mostraba hace bastante tiempo que en el periodo 1955-70 la estructura de clase de los gabinetes conservadores contaba con un 21% de orígenes aristocráticos y un 79% de orígenes de clase media, mientras que en los gabinetes laboristas el origen aristocrático se reducía al 3%. El origen de clase media al 62%, el origen de clase trabajadora se elevaba al 35%. A pesar de que la relación entre ambos partidos se había asemejado un tanto a lo largo del siglo en términos de composición de clase, en el último periodo estudiado por Gutzman las diferencias seguían siendo muy importantes. Si medimos el origen social atendiendo a los estudios del padre, y ya en los años 80, podemos observar en el trabajo de Sidney Verba en Japón, Suecia y Estados Unidos,
que, por ejemplo, en Suecia, la proporción de educación universitaria en el padre es significativamente superior entre los padres de las élites, sobre todo conservadoras, y en grado algo menor liberales que entre los padres de la élite socialdemócrata. Otro rasgo de interés que se puede observar en los análisis realizados sobre las élites es que, además de las diferencias de origen entre élites políticas de izquierdas y de derechas, hay diferencias significativas entre los orígenes sociales de las distintas élites. Los orígenes de clase de las élites políticas son comparativamente más modestos que, no solo las élites económicas, sino también las élites intelectuales y las militares, y las burocráticas. Aunque la explicación a esta cuestión es compleja, es indudable que el peso de las características de la élite política de izquierdas han dado lugar a esta peculiaridad. También habría que apuntar algunos rasgos relativos al reclutamiento, como el hecho de que la formación universitaria no sea imprescindible o casi imprescindible en las élites políticas como si lo es en las intelectuales y las burocráticas, o que los orígenes familiares no sean tan determinantes en la política como en las jerarquías militares para ascender a la élite. Los rasgos del proceso educativo de las élites políticas muestran no solo el creciente peso de la educación universitaria, sino también el papel de determinados centros educativos en la formación de la élite política. Este factor corrobora la influencia del origen de clase en la formación de la élite política, ya que, aunque es cierto que el sistema de becas se ha extendido y perfeccionado a lo largo del siglo y que el porcentaje de centros educativos privados en la formación de los políticos ha descendido en este periodo, ese porcentaje sigue siendo aún muy importante. Norris y Lewandowski señalan que el porcentaje de parlamentarios conservadores británicos elegidos en 1992 que se habían educado en colegios privados era del 62%, frente a un 14% de los parlamentarios laboristas y solamente un 5% del conjunto de la población británica. El contraste se mantiene respecto a los estudios universitarios, ya que frente a un 7,1% de graduados entre los británicos en 1992, el porcentaje de los parlamentarios conservadores ascendía al 73% y entre los laboristas al 61%. El aparente acercamiento entre conservadores y laboristas en este último dato se vuelve a romper si tenemos en cuenta que la presencia de Oxford y Cambridge es mucho mayor entre los conservadores. Todos estos rasgos hacen pensar en la importancia del factor de la clase social en el análisis del origen y surgimiento de las élites políticas. La clase social no explica casi todo como pretendía Marx, pero es indudable que explica bastantes cosas, también cuando intentamos comprender la formación de la élite política. Ahora bien, también es muy importante tener en cuenta las grandes diferencias en esta cuestión no solo desde el punto de vista temporal, sino también entre los partidos conservadores y los partidos de izquierdas. Y por eso, aunque es interesante recordar, como lo hace John Scott, que del gabinete presidido por Margaret Thatcher en 1990, solo ella y otro miembro habían ido a una escuela gratuita, 19 habían ido a la universidad y de ellos 16 a Oxford o a Cambridge. Hay que tener en cuenta que el análisis de los gobiernos socialdemócratas daría resultados bastante diferentes, como se desprende de los rasgos diferenciados de los parlamentarios laboristas británicos.
Si los diferentes analistas de las élites políticas han prestado bastante atención a los orígenes sociales y a la importancia de la clase social, no han dedicado muchas líneas a la escasa representación de la mujer en la élite política. Ello se explica esencialmente por la falta generalizada de atención de la ciencia política a esta cuestión hasta la entrada en el mundo académico y de investigación de las propias mujeres. Ahora bien, en los últimos 10 años numerosos trabajos han puesto de relieve este dato, si bien es importante destacar que todos estos trabajos corresponden sobre todo a análisis de las relaciones de las mujeres con la política y no tanto a estudios sobre las élites. En todos estos trabajos se muestra que la incorporación de las mujeres a las élites políticas todavía es escasa en la mayoría de los países, que esa incorporación es significativamente menor entre los miembros de los gobiernos que entre los parlamentarios, y que es mayor entre los partidos de izquierda que entre los partidos de derecha. Es ampliamente conocido que la presencia de las mujeres entre las élites políticas tan solo se acerca al 50% en los países escandinavos, si bien, curiosamente, en estos mismos países la presencia de las mujeres en otras élites se mantiene en porcentajes similarmente bajos a los de otros países desarrollados. Por otra parte, solo muy recientemente se han abordado análisis de las élites políticas en las que se esté teniendo en cuenta el factor de la diferencia de sexos y como uno de los elementos significativos de estudio, y el trabajo de Norris-Lowendusky citado más arriba es la muestra más importante de esta nueva línea de investigación. Por último, a todos los rasgos señalados tendríamos que añadir aún dos más para completar el perfil de las élites políticas. En primer lugar, nos encontramos con orígenes vinculados a las ciudades en mucha mayor proporción que el conjunto de los ciudadanos. Averbach, Putnam y Rockman mostraban en su estudio sobre 6 países que sobre todo entre la élite burocrática el de ciudades de más de 100.000 habitantes era muy superior al de la población en general, pero también era superior en las élites políticas, con excepción del caso holandés, aunque en general las diferencias eran menores. En segundo lugar, las élites políticas se sitúan básicamente en edades intermedias y sobre todo en la cuarentena y cincuentena. Si atendemos a los datos ofrecidos por Norris y Lowendusky sobre la edad de los parlamentarios en 14 países democráticos desarrollados, observamos que en prácticamente todos los países el porcentaje más elevado de parlamentarios se sitúa en el intervalo 40 a 50, seguido del intervalo 50 a 60. Los porcentajes correspondientes a los parlamentarios de más de 60 años son notablemente inferiores a los dos intervalos anteriores en todos los países excepto en Estados Unidos, donde la diferencia es pequeña, en Luxemburgo donde incluso aumenta el porcentaje respecto al intervalo anterior y, sobre todo, en Japón, país en el que el porcentaje más importante de parlamentarios tiene más de 60 años. El caso japonés muestra que si bien las tendencias de desarrollo de los países industrializados y modernizados han dado lugar a un proceso de igualación en la mayoría de instituciones y valores, todavía se mantienen diferencias culturales significativas, como el respeto a los más ancianos en Japón, que tienen consecuencias más o menos importantes sobre la dinámica política. El perfil dibujado corresponde a la élite política tal como la entendemos en estas páginas, es decir,
El conjunto de personas que ocupan las posiciones donde se toman las decisiones políticas esenciales para la vida de un país. Ahora bien, en los últimos años han surgido bastantes estudios en los que se también habla de una élite política que no corresponde a las características que se acaban de señalar. Me refiero a la élite política local que, en su conjunto, presenta un perfil muy diferenciado de la élite gubernamental o parlamentaria. Entre la élite política local española de 1987 la profesión más abundante era la de agricultor, 33,7%, seguida de la de trabajador industrial, 18,1%. El porcentaje de estudios superiores tan solo era del 7,3% en 1983, si bien en Cataluña en 1987 es del 13,1%, 57%, y la presencia de mujeres es aún menor que en el poder legislativo. El análisis de la élite política local es imprescindible para conocer las características de la clase política, pero tendremos que tener en cuenta las diferencias entre el concepto de élite política y élite política local. La élite política local es una parte de la clase política, pero solo una pequeña parte de esa élite local, la correspondiente a los alcaldes de las grandes ciudades, podrá ser incluida en la élite política de ámbito nacional o estatal. Y si bien desconocemos las características diferenciadas de esa parte de la élite política local, cabe suponer que su perfil será muy semejante al dibujado más arriba para la élite política.